Bueno, hoy vamos a seguir con el trabajo práctico número 2 de Historia B del Plan Viejo, eh, donde nos requiere que le hayamos leído las unidades 4, 5 y 6 de la guía. Vamos entonces a empezar. Unidad 4. Crisis del orden colonial y proceso de emancipación. Indica la respuesta correcta. Las siguientes medidas formó parte de las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Fueron un paquete de medidas que tomó eh, la corona española para poder administrar mejor lo que eran sus colonias en América, ¿sí? Básicamente lo que se proponía era mejorar la recaudación de impuestos, mejorar el control de los territorios para poder así evitar lo que eran el comercio eh, ilegal, si quisiéramos decir, entre las colonias y otras potencias como podían ser Inglaterra o Francia. ¿Por qué decimos ilegal? Porque desde que España tomó posesión de los territorios americanos, estableció lo que se conoció como el monopolio comercial. Eso significaba que solamente se podía comerciar, solamente las colonias podían comerciar con España y con nadie más, ¿sí? Entonces, para controlar que eso se respetara, este paquete de medidas vino a evitar eh, el contrabando que se venía desarrollando entre estas colonias y Inglaterra y Francia, pero Inglaterra fundamentalmente, ¿sí? Entonces, vamos a cuáles de las siguientes medidas formó parte de las reformas borbónicas. La creación del virreinato del Perú, no, era un virreinato que ya estaba creado. En todo caso, podríamos decir que los que se crearon fueron el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. La implementación del monopolio comercial, no, eso ya funcionaba. Lo que se trató es de controlarlo y que se respetara. La fundación de Buenos Aires es una etapa previa. De los impuestos, sí, precisamente. Eh, es a lo que apuntaba esa reforma, y la liberación de los hijos de los esclavos. No, esto lo estableció la Asamblea del año 13. Indica si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Los siguientes acontecimientos y procesos vinculados al periodo de la Revolución y la Independencia están presentados en el orden cronológico correcto. No, esto es falso. ¿Por qué? Tenemos la toma o la invasión de Napoleón a España, ¿sí? Eso hace que se produzca la Revolución de Mayo y a partir de allí la formación de la primera Junta de Gobierno, pero antes de que se declare la independencia, se produce una restauración monárquica, o sea que el rey de España vuelve a retomar el poder y entonces en España, en su propio territorio, y entonces decide recuperar el control de las colonias. A partir de ese periodo se dan lo que se conocen como las guerras de independencia, y posteriormente, cuando los territorios americanos ganan esa guerra, se declara la independencia de los países que conformaban aquellos virreinatos. ¿Cuál de las siguientes reclamos fue consecuencia del proceso revolucionario que se inició en 1810? El reclamo de Buenos Aires de protección de su producción ante la llegada de productos ingleses. No, eso directamente nunca sucedió. El reclamo del litoral de libre navegación de los ríos interiores. Sí, esto fue un pedido del litoral hacia los gobiernos centrales de Buenos Aires, porque querían poder comerciar directamente con, por ejemplo, como decíamos hace un rato, los ingleses y los franceses. Entonces, para poder comerciar directamente, los ríos interiores, quiere decir los ríos que comunican el interior del país o comunican todo el país, todo el territorio nacional, tendrían que poder ser navegados libremente por estos comerciantes que venían desde otros países. El reclamo de implementación del libre comercio por parte del interior. No, el libre comercio se estableció una vez que las guerras de independencia estuvieron finalizadas. eh, Se permitió comerciar a los territorios nacionales libremente con cualquier otra potencia. Indique las respuestas correctas. En la década de 1810-1820.
La Junta Grande se caracterizó por el predominio político de los morenistas. No, al revés. O sea, cuando se establece la primera Junta, que fue el primer gobierno patrio, estaba dividida entre saavedristas, que respondían a Saavedra, y morenistas, que respondían a Moreno. Los saavedristas eran más conservadores respecto a las reformas que había que realizar, y los morenistas eran más partidarios de reformas más profundas. ¿Sí? Cuando se amplía la Junta Grande, se convoca a los representantes de las provincias del interior, estos representantes tendieron a aliarse más con el campo saavedrista que con los morenistas. El Alto Perú fue una de las regiones que se sumó a la revolución iniciada en Buenos Aires. No, precisamente el Alto Perú era el centro de poder de los españoles acá en América. O sea que cuando se declara la independencia, se pierde la relación comercial con el Alto Perú porque precisamente los españoles eran más fuertes ahí. Y ese fue el centro desde donde España combatió para volver a recuperar el control de las colonias, de sus ex colonias, si queremos. La Asamblea del año 13 implementó medidas tendientes a afirmar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sí, eso es cierto. Se llevó adelante un plan continental contra la dominación realista, sí, se estructuró procesos de independencia que no estaban ligados a una zona en particular, sino que llevaban una impronta más de regional, ¿sí? Más de un combate general de las excolonias frente a el intento español de recuperar estos territorios. Se enfrentaron dos proyectos, el centralismo porteño y el federalismo litoral. Bueno, acá es discutible, a ver, sí hubo dos proyectos, sí uno era centralista y sí el otro era federal, pero no podemos vincular precisamente el centralismo con Buenos Aires y el federalismo con el litoral. Hubo tanto federales en Buenos Aires como centralistas en el interior del país que consideraban que un gobierno fuerte era mejor para asegurar un comercio más fluido con otros países. ¿Qué es el centralismo o unitarismo? Es cuando el poder se concentra en una sola zona geográfica, podríamos decir, en este caso, Buenos Aires, y desde allí se deciden los destinos de las demás provincias o regiones, como quiera llamárselas, ¿sí? En cambio, en el federalismo el poder se encuentra distribuido territorialmente, o sea que cada provincia mantendría cierta autonomía relativa frente a un gobierno central, ¿sí? Unidad 5, proceso de formación del Estado Nacional. Indica verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. Se denomina feliz experiencia al proceso político que se inició en el conjunto de las provincias a partir de 1820, cuando establecieron sus autonomías. Sí, esto es cierto, ¿sí? Hubo un proceso de relativa estabilidad que comienza una vez que terminó la guerra con Brasil, ¿sí? Una vez que el intento centralista de Rivadavia ya había fracasado, las provincias vuelven a un sistema relativo de autonomía, ¿sí? Y se da una relativa tranquilidad que la hegemoniza fundamentalmente los gobiernos rosistas de Buenos Aires, y que va a durar unos años hasta que vuelvan a enfrentarse esos proyectos hacia la década de 50, de 1850. Las condiciones naturales de la provincia de Buenos Aires y su vinculación al circuito comercial internacional favorecieron su desarrollo a partir de la década de 1820. Sí, eso es cierto también. ¿Sí? Recordemos que Buenos Aires era la capital del Virreinato de La Plata. Recordemos que era la ciudad con la que contaba el puerto. Entonces, esas relaciones comerciales facilitaron mucho que adquiriera cada vez más poder cuando se produce la independencia. Además, al ser una zona muy propicia para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, permitió que los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires fueran adquiriendo cada vez más poder.
En el año 1826 se promulgó una constitución centralista que fue aceptada por los caudillos del interior. No, o sea, sí se aprobó una constitución centralista, pero que fue rechazada por los caudillos del interior y que por eso fracasó en su intento unificador del territorio nacional. ¿Sí? Eso no se va a lograr hasta 1852 con el Pacto de San Nicolás y 1853 con la sanción definitiva de la Constitución, que de todas formas va a terminar en una división entre las Provincias Unidas de La Plata por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro. Recién, para la década del 60, ¿sí? Se va a terminar de unificar el país y se va a consolidar el Estado Nacional hacia la década del 80. Unidad 6. Estado y sociedad en la Argentina agroexportadora. Indiquen si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Los siguientes acontecimientos y procesos vinculados al periodo de la Revolución y la Independencia están presentados en el orden cronológico correcto. ¿Sí? Presidencia de Roca, Revolución del 90, formación de la Unión Cívica Radical, sanción de la Ley Saspeña. Sí, vayamos por parte. Presidencia es el orden correcto, empecemos diciendo eso. Durante la presidencia de Roca se da lo que se conoce como la consolidación del Estado Nacional, ¿sí? Se establece el modelo agroexportador, se hacen los procesos de conquista del desierto, se separa la Iglesia del Estado en algunos aspectos, se establece la educación, obligatoria también, toda una serie de medidas que tienden a consolidar un Estado moderno. El problema con este modelo de Estado es que las elecciones eran fraudulentas, ¿sí? Un grupo de familias poderosas establecían la sucesión presidencial a través de acuerdos políticos y las elecciones siempre se encontraban arregladas, ¿sí? Se realizaba todo de forma fraudulenta. Entonces empieza a surgir un movimiento conocido como Unión Cívica que exigía la transparencia de las elecciones. Producto de esta exigencia, más una crisis económica que se da hacia 1890, se produce lo que se conoce como la Revolución del 90. ¿Sí? Esto lo que hace es que renuncien las autoridades de ese momento y sean reemplazadas. El problema era que solo hubo un cambio de autoridades y no un cambio de régimen. El régimen conservador permaneció intacto. Entonces, dentro de ese movimiento, que era la Unión Cívica, se produce una ruptura y se forma la Unión Cívica Radical, ¿sí? Con un pensamiento bastante más transformador que la otra rama. En función de ese reclamo, en 1912 se establece la Ley Saspeña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio, ¿sí? Por primera vez se aplica esta ley en 1916 y en ese momento los conservadores pierden el poder político y asume por primera vez un presidente radical que va a ser Hipólito Yrigoyen.